Tenemos un dron, lo volamos, nos divertimos con él y hasta para trabajar también. En fin, el dron, como podrás verlo a simple vista, no requiere mantenimiento, ¿verdad? Y de hecho dice que estos artefactos en sí no necesitan mantenimiento. Es decir, supuestamente son prácticamente libres de mantenimiento, según lo que he escuchado. Pero aquí está el famoso pero. Y en mi experiencia, en todas mis investigaciones, eso no es así del todo. Porque la palabra lo dice prácticamente, pero no totalmente. Después del intro les comento. Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Chanes, y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. Cuando se habla de prácticamente libre de mantenimiento, se habla más en la parte mecánica del dron en sí. Lo que quiero decir que el dron en la parte mecánica no se toca para hacer cualquier tipo de limpieza. Esto lo dejamos a algún servicio técnico especializado si lo requiere, dependiendo del uso que le demos al dron. Me refiero si lo mojamos o lo dejamos caer varias veces, qué sé yo, cualquier cosa que nos obligue a repararlo. Entonces, la pregunta, ¿dónde debemos enfocarnos en un posible mantenimiento para el dron? El dron en su estructura prácticamente es de plástico ligero, pero normalmente debe estar bien robusto en su ensamblaje de fábrica. Y es aquí que vamos a enfocarnos en la estructura de plástico del dron. Al tener piezas plásticas y al estar moviéndolo de un lugar para otro, puede sufrir algún tipo de grietas provocando rupturas o también podría ser causadas por el desgaste del tiempo. Pues entonces aquí, como parte del mantenimiento del dron, es revisarlo frecuentemente de esas grietas que después causan las rupturas. Estas grietas que a su vez llegan a rupturas, normalmente sufren los drones en las partes que tienen más contacto y son las patas. Todos los drones tienen patas o soporte para mantenerlo fijo en superficies, tanto para despegar como para aterrizar. Y ahí los impactos que primeramente reciben los drones, y de ahí las grietas y hasta rupturas con el tiempo. Por el hecho de ser de plástico en esta parte específicamente. Hay drones que son costosos, que su soporte o patas son de un material más resistente como un tipo de metal, pero son muy pocos los que lo tienen. Otros drones se puede sustituir esas patas, pero otros no. Y en los que se pueden sustituir, vienen con sensores la mayoría y va a requerir entonces de quitarlo todo y volverlo a colocar. En conclusión, en este punto es estar frecuentemente chequearlo en las partes de plástico que reciben más impacto normalmente, para ver si tiene grietas, y si las tiene debemos tomar nuestras precauciones, como por ejemplo mandar a repararlo de una manera más sencilla y poco costosa, y así evitamos una futura ruptura que podría causar un daño al dron considerable o simplemente la pérdida total. Otra pieza fundamental son las hélices o paletas, que también son de plástico, pero y hasta le pasa a los más profesionales que en vuelos a ras a veces tienen pequeños contactos y roces en arbustos y paredes, y hasta las mismas caídas que pueden causar obviamente grietas en las puntas o en los bordes de las hélices, y si no lo cambiamos esas grietas se van abriendo más, causando vuelos inestables y hasta romperse en pleno vuelo, y ya sabrán que el desastre puede ser más de lo que pensamos. Ahora bien, aparte de las grietas en las hélices, tenemos otro punto importante a tomar en cuenta en la superficie de los bordes, en esta parte más específica, donde hace el ataque del movimiento, que con el desgaste del tiempo causa rugosidades, y eso obviamente para el dron no es bueno porque el vuelo se torna inestable, ya que la superficie de las hélices no es lisa. Si las tenemos así, lo que tenemos que hacer es lijarlas suavemente con una de esas lijas ultra finas, que creo que se les dice lijas de agua. Pero atención, las ultra finas, porque si las hacemos con las gruesas vamos a deformar la hélice y obviamente queda inservible. Lo que tenemos que hacer es lijarla suavemente con esa lija ultra fina, así como si estuviéramos acariciando con un poco de presión en la hélice, en esa superficie del borde de ataque que está con la rugosidad, hasta que veas que esté lisa tanto a la vista como su tacto. Recomiendo tener siempre hélice de repuesto para
para su dron, preferiblemente originales. No son costosas y si hablamos de drones de consumo, en donde nos estamos enfocando en este video. Abajo les dejo todos los enlaces de interés de este dron y podrán dar una ojeada y su visto. También como parte del mantenimiento es verificar las hélices o paletas. Si la ven con una pequeña fisura o grieta, le falta un pedazo o cualquier tipo de dudas, de una vez a la basura, al reciclaje de desperdicio de plástico, porque tenemos que contribuir con el medio ambiente. Como un valor agregado en este video, si van a guardar o lo van a llevar en su morral este tipo de drones plegables, les recomiendo comprar una cinta de velcro. Esto con la simple intención, pero que ayuda muchísimo a tener las hélices fijas. Claro, siempre y cuando ustedes quieren mantener las hélices puestas para no estar quitándolas o colocándolas siempre. Así garantizamos que las hélices no estén abriéndose con el riesgo de doblarse o romperse con algún movimiento mientras lo estamos llevando o de alguna posición de cómo lo guardamos. Y también los motores se mantienen fijos. Es una buena manera de no estar sacando a las hélices y protegerlas al mismo tiempo. Un factor también importante y que forma parte del mantenimiento del dron es colocar y sacar la batería del dron, así como activarlo cuando tenemos el dron apoyado en una superficie plana. Me refiero a eso porque cuando tenemos apoyado el dron en el suelo o alguna superficie plana y aprovechamos en colocar la batería o sacarla y hasta activarlo, es la fuerza que hacemos constantemente al hacerlo. Cuando colocamos la batería, hacemos una presión hacia abajo y las patas, en especial en las articulaciones, como son este dron y de su tipo, reciben esa fuerza extra causando con el tiempo grietas en el caparazón y se aflojan las articulaciones de las patas, que al estar flojas en el vuelo vienen esas vibraciones fatales. Para evitar esto, mi recomendación siempre es agarrar el dron en la mano para que actúe como amortiguador y las patas también no estén apoyadas, que no recibirán esa presión de fuerza del impacto al colocar la batería. Para sacar la batería igual, pero con la diferencia que vamos a presionar bien los botones de seguridad de la batería para que salga libremente sin forzarlo en salir, para evitar que los clips de seguro se desgasten y pierdan la presión. Para encenderlo, el mismo procedimiento. Una vez puesta la batería y para activar o encender el dron, presionamos en el botón que en este modelo lo tiene en la misma batería. Todo desde la mano sin colocar el dron en la superficie, tal cual, con el mismo propósito de que las patas no reciban la fuerza de presión que estamos haciendo. Tenemos ahora otro punto en tomar en cuenta y son las gomas o juntas del soporte del gimbal, que en este modelo lo tiene enfrente y abajo. Y si ven, tiene varios que hacen su función de soporte y de amortiguar las vibraciones que recibe el gimbal durante el vuelo y no en el vuelo también. Debemos verificar siempre que estén colocadas de manera correcta o que no esté fuera de su sitio, porque si pueden ver, son piezas de goma muy suaves y delicadas que solo están para recibir el peso del gimbal. Pero lo más importante es verificarlo constantemente, que estén en su lugar y de que no salgan, así como también que no tengan ningún tipo de defecto. No hay riesgo de que se caiga el gimbal si esto de los soportes de goma llegaran a aflojarse por alguna razón. Los drones completos de consumo como esta marca tienen incorporadas unas juntas de seguro internas en la base del gimbal, que podría ser una, dos o hasta tres. Lo importante de estos soportes de gimbal es que estén en su sitio y así mantenemos los ángulos de las cámaras correctamente. Vamos con otro punto y son los protectores que actúan como aisladores de impactos en el gimbal y de la cámara, porque como saben, la parte más delicada sin duda alguna en nuestro dron son esas partes o piezas, cámaras y gimbal, y esas piezas dañadas, infelizmente el dron pierde el sentido para volarlo y capturar imágenes y videos. Estos protectores o covers normalmente vienen con los drones y otros vienen con otro tipo de protector, pero que no son muy buenos y tendremos entonces que comprar aparte. El Fimi X8 SE 2020 no viene con ese protector que les hablo y tuve que comprarlo. Importante, muy importante es que antes de encender el dron deben retirarlo, porque la cámara del dron empezará a moverse para calibrarse y chocará y forzará el motor de la cámara, que podría con el tiempo dañar el gimbal o la cámara misma. Los motores son las piezas claves del dron, obviamente.
y lo que debemos de hacer siempre es validar que el movimiento de esos motores sean muy suaves y sin ningún tipo de ruido, y si lo hacen tal cual, pues entonces de una vez hacer la sustitución del motor o motores. Dependiendo del dron, lo podemos hacer nosotros mismos o mandarlo al servicio técnico. Porque tener un motor o motores con ese comportamiento es un riesgo muy grande que podremos tener si llegamos a tener algún accidente con el dron. Una manera muy recomendable es oír algún ruido en los motores que no sea el normal. Es quitarle todas las hélices para no tener algún riesgo de que se eleve, porque vamos a encenderlo el dron con el mando y hacer la activación del vuelo. Así los motores estarán trabajando. Esto hacerlo en un sitio cerrado, sin ruido, para detallar bien el sonido de los motores. Y como último, como algo adicional y de manera periódica, dedicarnos un día que otro a volar el dron a distancias cortas y baja altura y cerca de nosotros, pero manteniendo la distancia prudencial de 2 o 3 metros de nosotros y de personas alrededor, por supuesto. Y esto con la razón de validar cualquier tipo de anomalía visible con la aplicación del dron, como por ejemplo problemas de calibración del gimbal, que por cierto le dejo por aquí el enlace de eso, porque el FIME X8S 2020 tiene ese problema de la inclinación horizontal de la cámara. También para validar como por ejemplo las respuestas del mando con el dron, si lo está haciendo de manera correcta, sin complicaciones, así como también validar que el dron no tenga actualizaciones del firmware y cámara pendientes por instalar, porque es importantísimo que nuestro dispositivo tenga las últimas actualizaciones disponibles, y la verificación de los sensores si están funcionando, si el dron lo tiene. En el caso del FIME X8S 2020 solo tiene uno abajo. Como vieron, el tema de mantenimiento de los drones es una cuestión muy pero muy sencilla. Es decir, es más importante el cómo volarlo con todas las precauciones tanto de seguridad como del cuidado del mismo dron. Estas precauciones me refiero cuando lo estamos volando en sitios estrechos, con arbustos, cables, vegetación, etc. Lo que podría causar un choque o tropiezo, lo cual podría causar daños irreparables o hasta simples toques, pero que a su vez el tiempo causará una avería o desgaste de manera rápida. Debemos de evitar riesgos de este tipo porque podría pasar que el dron chocara con algo blando, pero la caída es el factor más propenso que el dron pueda averiarse de manera más severa, como por ejemplo la cámara, que es la pieza más expuesta del dron y por ser la más delicada, sería la pieza con más probabilidades de dañarse. Y ya saben, el tener un dron pero que su cámara no sirva ya no es el mismo propósito de tener un dispositivo de estos, y si tiene reparación de seguro no será muy barato, o sería la compra de una cámara nueva que de seguro va a ser hasta el mismo precio del dron. No. En fin, si hacemos estas verificaciones de mantenimiento periódicamente, que son muy sencillos y rápidos de hacer, de seguro tendremos un dron por mucho tiempo en buen estado. Les quiero decir antes que mi canal está creado para dar a conocer temas de opinión y hacer demostraciones, recomendaciones y tutoriales para quien vea mis videos. Todo lo que tenga que ver con dispositivos electrónicos y drones, así como también curiosidades diversas. Tu suscripción tiene un valor muy importante para mí porque hace que haga más material de este tipo y entre otros que sé que va a ser de interés para ti. Cuento contigo para la suscripción y actives la campanita para que estés notificado y así ya sabes de mis nuevos y próximos videos. Tu like si te gusta o te está gustando lo que estoy haciendo. Ve este video hasta el final para darte cuenta de que viene más material. Como siempre, si me faltó algo o tienen alguna sugerencia, es solo cuestión de ponerlo aquí abajo en los comentarios, porque voy a estar leyendo y respondiendo con total seguridad como siempre hago en mis videos. Brevemente vengo con más material. Entonces será hasta una próxima y ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. Hasta una próxima.